Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas que comentaros después del Gran Premio de Arabia Saudí que vivimos en el día de ayer. En este vídeo os vamos a enseñar ritmos de carrera y también os vamos a enseñar declaraciones de bastantes personas interesantes sobre cosas que ocurrieron en la carrera que vimos ayer en Jeddah. Si queréis saltaros alguno de los temas y pasar directamente a vuestro momento de elección, os recomiendo que veáis a ver el índice en la descripción donde estará detallado todos los temas que vamos a tratar. Y habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y lo primero que os queremos enseñar son los ritmos de carrera. En el día de ayer ya os enseñamos un gráfico que había de ritmos de carrera, pero este está mejor definido, yo creo, y lo vamos a poder ver de mejor manera. Aquí tenemos estos ritmos de carrera, que estos han sido cortesía de Fórmula Data Analysis, y estos han sido los ritmos que hemos podido ver durante el Gran Premio de Arabia Saudí. Donde lo cual, bueno, es muy similar al que vimos en el día de ayer, hay algún cambio, pero estará mejor optimizado ya después de haber analizado todas las vueltas y demás, y hay ciertas cosas que podemos llegar a ver claramente. Lo primero de todo esto, vemos a un Red Bull, por supuesto, muy superior, con un Max Verstappen siendo el más rápido, con un Checo que está a 2 décimas por vuelta más lento que él, que la verdad, bueno, yo ya os lo comentaba ayer, que el ritmo no fue malo de Checo, siempre estaba casi en la misma décima o como mucho un par de décimas más atrás vuelta por vuelta. Esto no es malo teniendo en cuenta que es que en Bahrein era un segundo más lento, prácticamente dependiendo de la vuelta, así que por ese mismo motivo. Bueno, fijaros arriba también, antes de seguir comentando, que pone el equipo más mejorado, el que menos ha mejorado y el único que ha ido hacia atrás. Esto es en correlación con el año pasado. Si queréis os doy los datos completos de lo que han cambiado de 2023 a 2024. McLaren, como ya lo pone, es el equipo más mejorado. Os sigo diciendo que no es una buena comparativa. Bueno, sí, a ver, en este sentido, compararlo justo con el año pasado, porque, por ejemplo, McLaren es que no es solo es que en un año hayan mejorado esto, es que ya de por sí durante la temporada lo hicieron. Ya este año se podía ver que en este circuito iban a ir bien. Yo me los esperaba un poco mejor, bueno, un poco bastante mejor, sinceramente. Pero bueno, no estuvo del todo mal. 1,88 segundos estuvieron mejorando. Ferrari es el segundo equipo que más habría mejorado, con 1,150 milésimas habrían mejorado segundos, como digo. Williams un segundo 11, luego ya está Haas, que no llega a la barrera del segundo, pero mejora muchísimo, que es 0 segundos con 93, luego estaría Sauber, que sería 0,64, Mercedes, que habría mejorado 0,59 por vuelta, Red Bull 0,52, Racing Bull 0,34 y Aston, como ya lo pone ahí, es el equipo que menos ha mejorado de un año a otro, con 0,27. Ahí vemos cuando pierden la ventaja frente a Mercedes, frente a Ferrari, eso es lo que ha pasado, obviamente. Aunque ahora os tenemos que hablar sobre Alpine, sobre Aston Martin, porque han dado un paso hacia adelante en comparación con Bahrein. Y luego Alpine, que es el único equipo que ha ido a peor. Fueron ya a peor en ritmo de clasificación. No les ocurrió en Bahrein, pero fueron el equipo que menos había mejorado. Y en Arabia es que incluso han perdido ritmo en comparación con el año pasado. Bueno, pero ese es el gráfico que, como digo, estamos viendo ahí. Volviendo a los ritmos de esta carrera, después de los dos Red Bull, vemos que claramente Ferrari es el segundo equipo. No demasiado lejos contra Norris, ahora os lo explicamos, pero bueno, viendo a un Berman, sobre todo Oliver Berman, a final de carrera estaba teniendo mejor ritmo, por supuesto que Norris y que Hamilton, que no le fueron capaces de pillar, pero también que Piastri y que Alonso y que Russell les estaba pillando, te demuestra, por supuesto, que ese Ferrari tenía bastante, y ahí lo vemos con un Leclerc que fue el tercer piloto. Luego se unen los dos McLaren. Aquí a comentaros también, a Norris le viene muy mal la estrategia, pero también le viene bien en este caso en el ritmo de carrera. A Hamilton, por ejemplo, también le viene bien estando por delante de Russell en ese ritmo, porque hubo muy poca degradación, entonces los medios se pudieron alargar mucho y con las vueltas que hicieron de blandos su ritmo baja. Esto también tengámoslo en cuenta. Norris a principios de carrera, las 7 vueltas en igualdad de condiciones, las 7 primeras vueltas hasta el coche de seguridad, estaba siendo más lento que Piastri, o sea que bueno, pero que le vemos que están ahí muy igualados. Luego estaría Hamilton, que más o menos lo mismo, y luego Fernando. Esto nos deja claro una cosa, vemos
que se mantiene más o menos el orden de Bahrein, incluso en un circuito muy diferente. Quizá en este sentido, en este circuito, más igualados, con un Mercedes más atrás que lo estaban en Bahrein. Quizá es el equipo que más ha fluctuado, aunque Aston se ha acercado bastante, y McLaren que por ende supera a Mercedes en este circuito. La única diferencia es esa, que Mercedes en Bahrein sí que fueron tercer equipo, aquí han sido cuarto, podríamos incluso llegar a decir que quinto, porque Hamilton, como os digo, ha mejorado su ritmo en comparación con, gracias a haber puesto blandos al final, también lo acaba mejorando. Le viene mal en estrategia, en ritmo de carrera, como digo, le sale beneficioso. Así que bueno, esto era lo que os quería decir también, para que, ahora os lo vamos a comentar también, por supuesto, pero para que veamos, estos son los ritmos por vuelta, lap times, lo estáis viendo ahí, con el paso de las vueltas, van yendo más rápido cada piloto. Fijaros, bueno, al final de carrera que intentan hacer ritmos de vuelta rápida, como lo vemos Leclerc, que fue el piloto que se llevó la vuelta rápida. Fijaros en Alonso, es este que estamos viendo aquí, y Piastri. También fijaros en Norris, que como os digo, Norris empieza siendo bastante más lento, lo único que aquí, que es cuando está ya el coche de seguridad, luego se mantiene siendo más rápido, porque como no hay degradación y él llevaba los medios de principios de carrera, se mantiene más rápido hasta casi que hace su parada, porque la parada llega en este punto. O sea que fijaros que realmente esto les vino bien, entre comillas, a Hamilton, que también está aquí, es el de la línea azul fuerte, y a Norris, que es el de la línea naranja fuerte, para conseguir mejorar el ritmo final de carrera, que es el que habíamos visto aquí. Pero como digo, nos fijamos en Fernando y Piastri, que son los que estuvieron rivalizando. Fijaros que al principio se mantiene muy cerca. Esto ahora os vamos a explicar, porque Alonso podría haber ido mejor, porque el coche de seguridad le viene bastante mal. Entonces, le viene bastante mal, hace que pierda el DRS, y aquí se abre un hueco bastante grande. Fijaros en estas vueltas que tiene bastante distancia, pero poco a poco va recortando, hasta el punto de que a final de carrera tenía el mismo ritmo que Piastri. Esto nos vuelve a demostrar que el punto débil del Aston Martin es el ritmo con mucha carga de combustible. Por supuesto, la degradación está ahí. En este circuito no era demasiado importante la degradación y por eso quizá no han sufrido tanto. Pero sobre todo el punto débil es con mucha carga de combustible, y eso es ahora lo que os queremos explicar. Antes de todo esto, habiendo visto ya los ritmos de carrera que tuvimos en este Gran Premio de Arabia Saudí, Aston Martin, con un poco de optimización, lo contó Alonso, que habían cambiado cosas de la configuración, cosas que creían que iban a mejorar en ritmo de carrera y esperaban comprobarlo durante este Gran Premio de Arabia Saudí. Por supuesto, el circuito de Jeddah os lo habíamos avisado una semana antes, que se le iba a adaptar mejor por lo que habíamos visto de los datos en los test, que este coche había mejorado mucho en el paso por curva rápida y parecía que se le podía adaptar mejor. Efectivamente así lo fue, pero han optimizado un poco mejor el coche, lo están entendiendo, han conseguido dar pasos hacia adelante, avisaron de esos cambios de configuración, y Aston, si lo comparamos frente a Red Bull en este Gran Premio de Arabia Saudí, habría mejorado 3 décimas por vuelta en comparación con su ritmo en Bahrein, con un poco de optimizaciones. Fijaros lo que se puede llegar a realizar con este coche en cuanto vayan desarrollándolo un poco y lo vayan entendiendo mejor. Pero en el caso de Aston Martin estuvo a más de un segundo por vuelta de diferencia frente a Verstappen en el Gran Premio de Bahrein. En este Gran Premio en Arabia Saudí ha estado a 8 décimas por vuelta. Es una mejora de más de 3 décimas que ha tenido en este Gran Premio. Es un paso hacia adelante, como os digo, y falta, por supuesto, también, por ejemplo, lo bueno de este calendario, entre comillas, es el mismo del año pasado en el comienzo, hasta Japón, que ya es cuando llega el cambio, luego China además, pero estos 3 circuitos son diferentes entre sí. Albert Park tiene más similitud con Bahrein quizá, pero también es un circuito urbano que hace que la degradación funciona también de forma diferente, y sobre todo tiene más velocidad punta. Entonces ya el año pasado os lo dijimos que era una muy buena prueba los 3 circuitos, porque eran 3 trazados diferentes. Lo mismo os decimos para aquí. Albert Park no debería de ser tampoco el mejor circuito para Aston Martin. Era mejor Arabia Saudí. Veremos en qué nivel son capaces de demostrar ahora, porque como os digo, ya con pocas optimizaciones han traído una mejora en los frenos. Pero vamos, si traen una mejora en los frenos en la segunda carrera por rendimiento, porque llevaron el alerón diferente, que era circuit specific, como todos los equipos. Llevaron esa mínima mejora en los frenos. Si la has llevado en los frenos es porque de verdad no te dio tiempo a introducirla en Bahrein. O sea, no es positivo llevar esa mejora. No es que estén ya trabajando en actualizaciones. Y no va a haber mejoras, según están informando en Arabia Saudí. Habrá optimizaciones porque poco a poco se van optimizando todos los coches. Eso, por ejemplo, el Aston Martin el año pasado empezó a perder ventaja en cuanto
cuanto a Ferrari y Mercedes fueron optimizando sus coches. Ferrari a lo largo del año es el equipo que menos mejoró su coche, pero fueron hacia mejor, ya lo sabemos, lo vimos el año pasado. Así que vemos que este coche optimizándolo se pueden conseguir mejores y mejores resultados. Pero el punto débil que tiene esta Aston Martin lo hemos visto en cuanto a los ritmos de carrera, os lo dije ayer y efectivamente los datos lo demuestran, el problema está con mucha carga de combustible. Alonso, si no hubiera habido coche de seguridad, os podemos decir que muy posiblemente hubiera quedado cuarto. ¿Por qué? Porque al principio de carrera, cuando hay más combustible, Alonso es más lento, lo vemos claramente, pero Alonso consiguió engancharse al DRS de Piastri, y es más, no es solo que estuviese rodando en los mismos ritmos que Piastri, quizá un pelín más lento, pero básicamente estaba aguantándole el tipo en las primeras vueltas cuando este Aston Martin es más débil, sino que encima estaba creciendo la distancia frente a Norris. ¿Dónde es el problema? ¿Dónde llega el punto diferencial? Cuando llega el coche de seguridad. ¿Por qué? Porque ponen los neumáticos duros en la vuelta 7, hay que aguantarla hasta la vuelta 50, el problema no fue la degradación, el problema es que ese compuesto duro es aún más difícil de hacerlo funcionar con mucha carga de combustible, si este está siendo el problema del Aston Martin. Entonces, en ese punto, en la resalida no consiguió aguantarle el DRS a Oscar Piastri, perdió el DRS y en las primeras vueltas, en las primeras 10 aproximadamente, Piastri consigue crear ese gap de 4 segundos casi frente a Fernando, pero por aquí es por donde os decimos que podría quizá haberle llegado a adelantar a final de carrera, porque es que después de esas 10 vueltas se estabiliza, mantiene el mismo ritmo que Piastri y vemos que tampoco es demasiado problema la degradación porque no está peor que él y a final de carrera incluso fue más rápido. Si no hubiera habido coche de seguridad y hubiera mantenido el DRS, habiendo sido más rápido, podría haberlo adelantado y haber quedado cuarto. Y por ende, el ritmo haberlo mejorado y demás. Esto depende, por supuesto, de ese coche de seguridad. El coche de seguridad también le vino bien porque le asegura el quinto puesto. Podría haberle pasado a Norris o Hamilton, pero le hace perder esta posición frente a Piastri, por lo menos, es como os estamos diciendo. Ese es el punto, como os decía. Si nos fijamos en los ritmos que os hemos enseñado antes, este es el punto. Aquí en el comienzo le mantiene el tipo, es lo que decimos, pero después del coche de seguridad, las primeras vueltas no está demasiado lejos hasta que pierde el DRS, porque ese duro le está perjudicando, porque si el problema de este Aston Martin es con mucha carga de combustible, no consigues hacer funcionar el coche y te pones un neumático duro que es más complicado de llevarlo, además en ese momento hace que pierda mucho ritmo, pero fijaros que ya en la vuelta 20, es decir, aproximadamente después de 10 vueltas que llevan con ese compuesto, el ritmo se va igualando hasta llegar en la vuelta 30 que está igualado y en las últimas 10 vueltas consiguió incluso tener mejor ritmo. Así que por ese motivo es por lo que os decimos que quizá podría haber conseguido un mejor resultado. Pero eso son cosas que es bueno ir viendo, ya se vio en Bahrein, ahora se ve en Arabia Saudí, vas entendiendo el coche, por eso es por lo que os lo decimos. Si nos fijamos en los ritmos que hay en las primeras vueltas, fijaros que esta es la vuelta 3 y esta es la vuelta 7 donde sale el coche de seguridad. Es lo que os decimos, si nos fijamos entre Alonso y Piastri, fijaros que ahí pierde una décima, aquí pierde 2, está más o menos, aquí está igualado otra vez, todas estas vueltas tiene DRS, le está guardando el tipo y está abriendo tiempo frente a Norris. Llegó a tener más de 2 segundos de diferencia frente a él. Aquí le abre otra décima, aquí le abre 4 porque Piastri estaba rodando más rápido. Aquí le abre 6 décimas incluso. Por eso es por lo que os decimos, es muy posible que ni Norris, ni Russell, ni Hamilton lo hubieran alcanzado si no hubiera habido coche de seguridad porque hubiera seguido estirando el DRS contra Norris hasta el final haber conseguido, posiblemente a final de carrera, donde estaba siendo más rápido, haberle adelantado. Así que bueno, esto es lo que hemos podido sacar de conclusiones sobre este Aston Martin en esta segunda carrera de temporada, ya haciendo balance también con la primera. Como os decimos, queda mucho desarrollo, veremos cómo evolucionan. No se podía sacar conclusiones en la primera carrera, por supuesto tampoco se pueden sacar en esta segunda conclusiones súper certeras. Veremos Albert Park, que es un circuito que también es diferente y donde yo ya os adelanto que el Aston Martin de primeras, y recalco de primeras, no debería de ser el mejor circuito donde rindan. McLaren tampoco
de primeras, veremos cómo acaban rindiendo, pero te diría que McLaren tampoco. Diría que Mercedes es quien quizá de este grupo tiene que dar un pasito hacia adelante, pero ahí va a estar la cosa, va a estar bastante igualado y va a estar interesante ver cómo evolucionan también en optimizando el monoplaza. Así que veremos cómo evoluciona todo esto. Vamos a pasar al siguiente de los temas que tenemos en el día de hoy. Tenemos que contaros que Checo Pérez está en problemas. Checo Pérez tiene riesgo de poderse perder una carrera próximamente. ¿Por qué? Bueno, sabemos que durante este Gran Premio de Arabia Saudí, cuando salió el safety car y tuvo que entrar a boxes, cambió las ruedas detrás de su compañero de equipo, hubo un safe release frente a Fernando Alonso. Eso le repercutió en una sanción de 5 segundos que se le aplicó más tarde en carrera, no perdió posición, ahí no hay problema. El problema está en que se saltó un semáforo en rojo, por lo cual le han puesto un punto en la superlicencia. En la superlicencia puedes acumular hasta 12 puntos. Si llegas a esos 12, te pierdes una carrera. ¿Esto desde cuándo está? Bueno, está desde ese 2015 y desde entonces nadie se ha perdido una carrera, nunca. El que más cerca estuvo es el año pasado Gasly, que llegó a tener 10 y se mereció que le pusieran más puntos en la superlicencia porque provocó un accidente muy fuerte además frente a Esteban Ocon, su compañero de equipo, pero no le pusieron ese punto para que no se perdiera una carrera. Sería muy raro que a Checo se lo llegasen a poner, pero ahora mismo Checo tiene 8 y es el piloto de la actual parrilla de Fórmula 1 que más puntos tiene. El problema no es solo estar en 8 puntos, sino cuando se te van eliminando, cuando cumple un año de que te han puesto dicho punto. Es decir, por ejemplo, este que ha recibido en Arabia Saudí hasta exactamente el 9 de marzo del año que viene lo va a mantener. El problema está en que tiene ya 8, está a 4 puntos de perderse una carrera y no empieza a perder los puntos que tiene hasta el 17 de septiembre. El primer punto que tuvo lo recibió en el Gran Premio de Singapur del año pasado y hasta ese 17 de septiembre no empezarán a reducirse los puntos que tiene en la superlicencia, por lo que yo ya os digo que no se va a perder una carrera porque la Fórmula 1 no quiere que se pierdan los pilotos una carrera por este tipo de puntos. Pero desde luego que tiene que andarse con pies de plomo porque hasta septiembre como máximo podría llegar a adquirir 4 puntos en la superlicencia. Así que veremos cómo evoluciona esto con el caso de Sergio Pérez, que además en Red Bull el culebrón sigue, la saga de Red Bull continúa y ahora Helmut Marko sigue. Salió el sábado antes de clasificación, se fue del paddock, salió diciendo que tenía una investigación sobre él, que no sabía si iba a llegar a estar en Australia, salió diciendo que al día siguiente había una reunión y ahora lo que comentan es que, bueno, Helmut Marko lo ha comentado el propio, que va a continuar. Hubo ese sábado, como decimos, una reunión dentro de Red Bull, estaba este fin de semana presente Oliver Mintzlaff, CEO de Red Bull por la parte austríaca, uno de los apoyos que tiene Helmut Marko, y después de esa reunión parece que Helmut Marko por ahora, y recalco ese por ahora porque esto puede cambiar de un día para otro, va a mantener su puesto dentro del equipo pese a esa investigación que él mismo salió contando que está teniendo lugar sobre su figura. Recordar que esta investigación ahora sobre Marko viene toda relacionado por supuestas filtraciones. Se le está acusando de haber sido quien filtró todo el tema de la saga Horner. Pero vamos, no finaliza el culebrón este que está viendo en Red Bull. Este fin de semana ha habido muchísimo y Horner también, después de esto, después de que Marko saliese a contar esto, que le estaban investigando ahora a él, después de todo lo que sabemos que está ocurriendo con Verstappen también, que se han pronunciado, han sido muy claros, o Horner o yo, prácticamente es lo que han estado diciendo. Christian Horner ahora mismo niega que haya una guerra de poder entre él y el clan Verstappen. Ya recordemos, a ver, yo siempre digo Horner y el clan Verstappen, es como se está diciendo en esta saga. El clan Verstappen es la parte austriaca, la parte de Marko, la parte de Oliver Mintzlaff, la parte de Max y la parte de Jos Verstappen. Estos están intentando, o por lo que estamos viendo, pues en este pulso en contra de Horner, que Horner además el punto fuerte que tiene es, no solo tiene el apoyo de, en teoría, la fábrica de Milton Keynes, que sería quienes están con él, Adrian Newey y demás, sino la parte austríaca, la parte tailandesa. La parte tailandesa tiene el 51% de Red Bull, mientras que la austríaca el 49%. Tiene las de ganar Horner, pero sigue insistiendo en que esa guerra de poder no existe, que no tiene nada en contra de Helmut Marko, encima incluso ahora vamos a leer sus palabras, que elogia el trabajo que ha realizado el austriaco, pero luego
hay una investigación en contra de él. Que me parece lógico que haya una investigación en contra de Marco, o bueno, ya no en contra de Marco, que se busque el culpable de las filtraciones. Horner ha salido absuelto. Entonces, por supuesto, si ha salido Horner absuelto, quien le ha denunciado, quien le ha difamado, tiene que, por supuesto, también, pues al contrario, tiene seguramente que pagar. Entonces eso me parece completamente lógico, como digo, pero la guerra de poder que hay dentro de Red Bull existe, o por lo menos es lo que nos están dejando ver y lo que parece. Pero vamos, las palabras de Horner eran las siguientes: no, se hace mucho de estas cosas, hablando acerca de la investigación, pero somos un equipo y nadie es más grande que el equipo. Esta escudería está formada por más de 1.400 personas en las distintas entidades y todo el mundo tiene un papel que desempeñar, desde abajo hasta arriba. Y sin su actuación, la de Helmut Marko se refiere, no se consiguen resultados como estos. Por desgracia, ha habido mucha especulación este fin de semana, pero una vez más, nuestra atención está muy centrada en la pista. Bueno, pues esas son las palabras que dice Christian Horner, veremos cómo acaba evolucionando. Tenemos también que traeros unas palabras acerca de Lewis Hamilton. El piloto británico acabó extremadamente frustrado. Llegó a decir incluso que se sentía por tercer año seguido con los mismos problemas. Y esto, sobre todo, lo que comenta es que dice que, llegó a decir textualmente también, que se sentía en otra categoría frente a los McLaren en curvas de alta velocidad. En Mercedes se repiten los problemas ahora con el W15, pese al gran cambio de concepto, queda mucho optimizar este monoplaza, pero siguen manteniendo problemas, sobre todo en curvas de alta velocidad. Y el Mercedes sigue sin ser competitivo, y eso es lo que le pasó a un Hamilton que incluso durante la carrera decía que estaba en otro mundo. Lando Norris le conseguía ganar tiempo en algunos determinados puntos, pero en el primer sector se le escapaba. Lo mismo, estamos hablando acerca de palabras de Hamilton, pero lo mismo hacía Alonso con Russell. Alonso conseguía sacarle siempre a Russell de la zona de DRS en el primer sector. En el segundo y en el tercero se acercaba, pero luego otra vez en el primero le conseguía abrir mínimo más de un segundo. Eso mismo le ocurrió a un Lewis Hamilton, que pide a su equipo que trabajen para conseguir solucionar los problemas que todavía mantienen pese a ese gran cambio de concepto que ha tenido lugar, y que en ese fin de semana ya hemos visto a un Hamilton terminar noveno. En Bahrein tuvieron un mejor rendimiento, pero ahí está donde comenta Hamilton que tienen el punto débil. Mantienen el punto débil sobre todo del año pasado, que es en este tipo de curvas de alta velocidad. Curvas donde además no tienen buena sensación con la parte trasera, mismo problema que tenían ya con los coches del año anterior y de 2022, sigue sin estar cómodo con esa parte trasera, sigue sin ser consistente, y esto se ha vuelto a ver en este Gran Premio de Arabia Saudí. La verdad que, a ver, ¿por qué puede Mercedes mantener los problemas que ha tenido el año pasado y el anterior pese a cambiar enormemente el concepto? Pues es lo mismo que os decimos cuando Red Bull mantiene su dominio pese a haber cambiado el concepto de lo que vemos. Lo más importante de estos coches es el fondo del monoplaza. Red Bull puede quitar los pontones y hacer un cero pontones, el concepto que trató de hacer Mercedes, y hacerlo funcionar. Parece que van hacia ello. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos es eso, y cambia enormemente, pero lo importante es el suelo, y ahí es donde Red Bull está más evolucionado. Mercedes, si no ha cambiado, había mejoras en el suelo, pero si no ha sido demasiado positivas, mantiene esos problemas porque no generas tanta carga con este suelo. Luego, por la parte de fuera, pues sigue manteniendo los problemas que no tiene agarre trasero, es lo que se queja Hamilton, no son capaces de llevar el aire y conducirlo hacia la parte trasera, que esto igualmente se irá optimizando, pero no son capaces de llevarlo para poder generar ese grip trasero, sigue manteniendo esos problemas en alta velocidad, que bueno, pues se podrán intentar solucionar un poco, independientemente, también te digo, creo que Hamilton es un poco catastrofista en sentido de, oye, también todos los equipos tienen puntos débiles. Red Bull los tiene. El problema es que Red Bull, la carrera que es muy dominador, saca un segundo por vuelta, como ocurrió en Bahrein. La carrera que no es tan dominador, pues saca medio, como ha ocurrido en Arabia Saudí, a lo mejor. Pero no mantiene la ventaja en todo tipo de circuitos. Mercedes no va a poder ser fuerte en todos los ámbitos, y si McLaren es mejor ahí, pues es lo que es. Pero vamos, eso es lo que se queja Hamilton. Sobre todo sí que es preocupante, tercer año consecutivo con los mismos problemas. Después de traer este W15, después de las modificaciones que traían, después de que Wolff dijera que en el simulador ahora parece de verdad un coche de carreras, algo que no había aparecido en los 2 últimos años, esas son palabras que dijo durante el parón invernal, pues la verdad que el ritmo no es malo.
Pero el ritmo del año pasado tampoco lo era, fueron subcampeones, así que desde luego que el ritmo no era malo, no era óptimo para pelear contra Red Bull, pero no era nefasto, y eso ocurre también este año. Habrá circuitos, oye, Bahrein no estaba mal, y sobre todo una vuelta eran competitivos, ya en carrera se iban un poco más atrás. Habrá carreras donde estarán mejor, veremos Australia, el año pasado se les dio bien, y habrá carreras como Arabia Saudí o como por ejemplo, pues ya os adelanto, si Arabia Saudí ha sido malo, quizá Japón lo vuelva a ser si no son capaces de optimizarlo. Este tipo de circuitos les puede ir mal y eso les va a acabar ocurriendo. Lo que dice Hamilton es lo siguiente: el coche es relativamente bueno a la baja velocidad y no tan malo en media, pero en alta velocidad estamos a kilómetros de distancia. Era como si estuviéramos en una categoría diferente cuando iba a alta velocidad entre la otra gente, los otros chicos a mi alrededor. Es frustrante, seguro, estar 3 años seguidos casi en la misma posición. Es definitivamente duro. Sé que agacharemos la cabeza y seguiremos trabajando. Sé que todo el mundo en la fábrica está trabajando al máximo, pero tenemos que hacer grandes cambios. Quizá no hayamos hecho suficientes cambios. Si nos fijamos en los 3 equipos que tenemos por delante, todavía tienen conceptos diferentes a los nuestros en algunas áreas. Así que tenemos que mejorar nuestro rendimiento, eso seguro. Lo último a comentaros en este vídeo y ya finalizamos, os tenemos que enseñar cómo os ha quedado tanto Mundial de Pilotos como Mundial de Constructores. Esto lo solemos hacer el lunes por supuesto, después de Gran Premio, pero como este fin de semana es domingo, el día después de Gran Premio, pues lo enseñamos. Mundial de Pilotos, Verstappen y Checo se mantienen con las distancias de haber vuelto a quedar primero y segundo que van ampliándose. En tercera posición aparece ahora Charles Leclerc, después de haber sido cuarto y tercero es el tercer piloto que tiene más puntos. Después está Russell, Piastri, que con su buena carrera con este P4 consigue ascender hasta la quinta posición, asciende 3 puestos. Carlos es el piloto que más puestos pierde, porque pierde 3 posiciones, claramente al no haber competido, pero bueno, no es una diferencia que no sea salvable, ojalá llegue para estar en Australia. Alonso, que ha ganado hasta 10 puntos con este P5 y asciende hasta el séptimo lugar, supera a Lando Norris, que tiene los mismos puntos después de esta carrera, y Hamilton, que baja hasta el noveno puesto. Oliver Behrmann aparece entre los 10 primeros pilotos, después de haber conseguido este P7 y los 6 puntos. Cuidado con Oliver Behrmann, porque no va a quedar último del Mundial, ya os lo digo. Va a haber pilotos que si puntúan, ojalá puntúen todos. El año pasado los 20 pilotos titulares puntuaron, los 20 pilotos titulares que acabaron la temporada, porque De Vries no puntuó. Pero bueno, los 20 pilotos titulares puntuaron, pero Sargent puntuó 1 punto. O sea, quiero decir, Behrmann... Y veremos, hay un equipo Alpine que está muy mal ahora mismo, está complicado entrar en puntos, desde luego que no creo que sea el piloto que quede último en la clasificación después de esto. Y luego ya en el Mundial de Constructores, Red Bull mantiene su ventaja, Ferrari también como segundo equipo consolidado, McLaren supera a Mercedes, mucha igualdad entre estos en cuanto a puntos, McLaren aquí ha estado más fuerte que Mercedes, luego Mercedes cae hasta la cuarta posición, Aston Martin, que gana mucho terreno frente a Mercedes también, y Haas, que es el equipo de zona baja que primero puntúa. A mí me parece una locura, pero ha sido así gracias a la estrategia que estuvieron realizando intentando Magnussen frenar a todo el mundo. Luego Williams ha superado también a Sauber. Se mantienen con 0 puntos, pero estarían por delante gracias a las posiciones que han tenido durante las carreras. RB, que se queda como noveno equipo, y Alpine, que se mantiene como último en discordia. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantará saber tu opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los otros contenidos que vamos a realizar. Quedan 2 semanas hasta Australia, hay muchas cosas aún así que os contaros, no os preocupéis, no va a faltar contenido en el canal, así que yo que tú no me perdería nada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, nos vemos en el siguiente.